en dos partes. La primera parte les voy a mostrar una herramienta que estuve preparando hace como un mes, que la vamos a seguir actualizando igual a lo largo del año que viene. La idea es que sea como una herramienta así para MetaMind, que le vayamos dando seguimiento en las calls del año que viene, por si se me ocurre o a alguien se le ocurre alguna funcionalidad para agregarle. Pero bueno, igual ya está bastante robusta porque la vengo trabajando hace un mes, la hice en Google Sheets. Para Excel es prácticamente lo mismo. Pero bueno, se las quería mostrar un poco qué funciones usé y cuál es la lógica y la utilidad que tiene cada hoja que creé en el libro. Así que vamos a empezar por eso y después con eso y la segunda parte, nada, me pueden dejar algún activo si quieren que analice en vivo, como para cerrar la clase. Así que si todo sale bien, vamos a hacer más o menos media hora y media hora. Em, Perfecto. Les voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, obviamente pueden habilitar el micrófono. Yo voy a tratar de ir chusmeando el chat por si dejan alguna pregunta. Como voy a estar compartiendo pantalla, capaz me cuelgue un poco, pero nada, pueden habilitar el micrófono o dejarlo en el chat. De última, si me demoro un poquito, después voy a ir respondiendo todas. Me tomo un minuto para responder las preguntas. Eh, Ahí creo que están viendo el archivo, ¿no? De Google Sheets. Deberían estar viéndolo, que se llama Plan Financiero 2026 MetaMind. Bien, perfecto. Básicamente, esto obviamente, después posiblemente le vaya agregando, o sea, todo esto es parte de un libro, cada libro tiene sus hojas, que son estas que están acá, y bueno, cada hoja tiene sus celdas, compuestas por filas y columnas. Yo acá agregué, tenemos seis hojas, pero obviamente se le pueden agregar un montón más. De hecho, posiblemente el año que viene le agregue más, eh, y les voy a ir mandando la versión actualizada. Esto yo después les voy a copiar el link y se los voy a pasar. Es muy sencillito desde acá, desde la flechita le pueden poner a agregar. Acá le pueden cambiar el nombre, cambiar el color, y desde acá añadir hoja. Y se les agrega una más. Y acá, como les digo, la pueden copiar, la pueden duplicar, cambiar el color, protegerla, etcétera. Para eso a nosotros no nos interesa, pero para que vean cómo es la estructura del archivo con estas 6 hojas, y tiene una lógica. Yo esto lo creé, digamos, por uso personal, me pareció que puedo compartírselos, porque, bueno, yo hace unos meses me mudé a Capital, yo soy de zona sur, de Loma de Zamora, y me vine para Capital. En el medio también cambié de trabajo, etcétera, entonces me pareció un buen momento como para reajustar gastos, ingresos, etcétera. Y me pareció copado tener este archivo donde dejo asentado todo, ingresos discriminados por categoría, ajustados por distintos tipos de cambio, que son los que están acá, lo mismo con los gastos, todo distribuido de forma mensual, lo mismo con objetivos, y así un montón de cosas. Entonces, la idea es ir mostrándoles cómo está distribuido todo para que ustedes lo entiendan. Después, obviamente, van a tener que poner simplemente los números, porque como son fórmulas, digamos, las cuentas se van a hacer de forma automática, así que ponen el número y ya les va a aparecer el valor. No es que tienen que poner alguna otra fórmula. Ven que acá las fórmulas en Sheets se inician con el símbolo de igual, entonces van a ver que acá hay una fórmula, acá hay otra, cada una de estas celdas tiene una fórmula distinta, menos esta. Esta no tiene, porque le puse un valor manual en caso de que no me traiga bien los datos, porque todos estos datos no los cargué yo, me los trae este de Google Finance, este de Dólar Hoy y esta de Crypto Ya. Entonces, como a veces Crypto Ya puede tener algún que otro problema, le puse el valor manual. En caso de que no me pueda traer el valor, lo va a completar con lo que yo ponga acá. Ahora me está trayendo 1545 de Crypto Ya. En el caso de que Crypto Ya tenga algún problema, acá va a figurar en 1445 con 45, que es lo que está acá. Por eso acá solamente está el número. Si yo le pongo así, me va a tirar, no sé, suma. Y acá hay un montón de funciones, pero yo acá no le puse ninguna porque lo quiero tener como backup por si esta fórmula no anda. Siempre puede haber errores a veces cuando uno trae información de otra página. Entonces, en este caso, como CryptoJa suele ser la más problemática de estas tres, decidí poner el valor manual para CryptoJa. Para estas dos no hace falta. Entonces, acá en la configuración yo puse los tipos de cambio que voy a utilizar: dólar oficial, el promedio, dólar blue, la venta, dólar cripto también la venta. Esto cada uno lo hace como quiere, o sea, después también le podemos hablar, no sé, el dólar MEP. La idea es que uno pueda utilizar el tipo de cambio al que después efectivamente vaya a vender, dependiendo de la plataforma que utilice para recibir pagos. O sea, dependiendo de las necesidades de cada uno, van a utilizar un tipo de cambio u otro, por eso puse varios. Entonces después es cuestión de, en la fórmula, pedir que nos traiga el tipo de cambio, no sé, de la celda D2 en vez de la B2, que sería el dólar oficial. Se puede cambiar, pero ya están los valores puestos de forma automática para el que le sirva. Yo creo que los míos los puse al oficial,
pero en algún caso también voy a necesitar el dólar cripto porque yo generalmente vendo contra USDT, así que voy a pedirle que me traiga los datos de esta celda, de la celda de 2, para un ingreso en particular, por ejemplo. Hay algunos ingresos que quizás los hago al oficial. Y después acá categoría de gastos, que acá hay, nada, esto es bastante discrecional, yo puse algo que me servía a mí. Entonces, toda la parte de ingresos, gastos, dashboard, los cálculos los va a hacer en función de esta hoja de configuración. Es como el setup inicial, lo que yo puse acá. Yo puse acá categorías, ustedes pueden poner otras, reemplazar las que ya están, pero bueno, más o menos son las que encajaban bien con los gastos que yo tenía. Y después acá también le agregué para que nos vaya mostrando en la parte de dashboard, que ahora vamos a ver, por mes. En vez de tener una hoja por cada mes, o sea que tendría 12 hojas, tengo una sola hoja, la parte de dashboard. Entonces cuando yo le pongo enero 2026, lo que va a hacer es traerme los ingresos y los gastos que tuve en enero del 2026. Si yo le cambio a febrero, del 2026 me va a traer los ingresos y los gastos que tuve en febrero de 2026. Y solamente gasto una sola hoja, que es la hoja de dashboard, para no tener que usar tantas hojas y que sea un lío bárbaro. Eh, Así que nada, y nada, acá mes número, esto es algo más bien visual, que si yo pongo obviamente febrero va a ser el mes número 2, y esto está bueno porque para alguna fórmula se usa, este es el cómputo que hace del mes, el cual es el primer día hábil y el último, porque las cuentas las va a hacer en función de eso. Si yo pongo marzo, va a estar contando del primero al 31, si yo pongo abril, del primero al 30, etcétera, y se va a ir actualizando el dashboard, que también tiene un gráfico de tortas para ver la proporción de gastos y todo, cómo está la distribución, en qué categorías se está gastando más, en estas de acá. También viene con un ranking, ahora lo vamos a ver, para ver en dónde es que se está yendo más plata. Entonces, este sería como el setup inicial. Después, yo acá puse, o sea, esto puede tener la cantidad de filas que ustedes quieran. Acá le puse la parte de ingresos, que es lo que yo les decía. Vieron que yo les dije acá, si ustedes ponen enero, les va a traer los ingresos de enero. Los gastos también, pero ahora vamos primero por ingresos. ¿Cómo sabe los ingresos de qué mes va a tomar? Bueno, porque acá dice fecha de pago. Entonces, por ejemplo, si ustedes les pagan, no sé, de forma quincenal, ponen 01 del 2026 y ahí les va a poner, y después pueden cambiar. Una vez que hacen doble clic, lo van a poder cambiar. ¿Cómo aparece esto? Porque yo agarro la celda y le puse formato, número y que me lo ponga en formato de fecha. Si yo lo pongo en formato de fecha, se abre este calendario. Si hago doble clic, se abre este calendario así, donde yo puedo elegir 2 de enero, 3 de enero, etc. Entonces, por ejemplo, a mí me pagan el 1 de enero y el 15 de enero. Entonces yo pongo 15 del 1 y ya se pone automáticamente en formato fecha, no del 2025, no, del 2026. Entonces, ya esto le está diciendo a la configuración, che, acá ya tenemos algunos ingresos que corresponden a enero. Entonces, yo lo que ponga acá, no sé, pongo empresa, Metamind, por ejemplo, el nombre de la empresa, y acá la categoría. Si es fijo, si es variable, si es fijo y variable, qué sé yo. Por ejemplo, si tienen un esquema de sueldo fijo más comisiones, que en algunos sectores de venta se utiliza también ese esquema, eligen eso. Pero, por ejemplo, ponen ingreso fijo. Esto es más que nada para hacerlo visualmente atractivo, digamos. ¿Cómo se hace esto? También muy sencillo. Fui a la parte de datos, validación de datos, y acá fíjense que esto son reglas. Lo que uno hace es crear reglas. Eh, esta es una regla que yo le puse, che, poneme un menú desplegable, que es esto que se abre acá, y quiero que tenga estas opciones, ingreso fijo, ingreso variable y con estos colores. Entonces yo le pongo hecho y me pone el menú desplegable con estas opciones. Y de acá se puede editar. Le puedo cambiar el color, le puedo poner, o sea, lo que fuera, ¿no? Si yo pongo ingreso, le pongo aplicar a todos, porque yo acá le puse solo a esta instancia, por ejemplo, a solo a este. Pero yo en la fórmula, fíjense que puse que se lo aplique a todo. De C2 es esto, a C1001, es decir, hasta la última celda que haya. Creo que hay 1000 celdas, entonces lo que está haciendo es aplicarlo a todas hasta llegar a la número 1000. Pero si ustedes quieren que sea más específico, pueden poner desde la C2, que es esta, qué sé yo, hasta la C10 nada más, que sería esta de acá. Acá está el 10, acá está la C, hasta acá. Pero en mi caso, yo quiero que se aplique a todo, entonces lo dejé hasta 1001, que sería como decir de forma indefinida, a todas las celdas que vayas creando. Y acá lo mismo con moneda, hice exactamente lo mismo. Pueden elegir si van a estar recibiendo la plata en pesos o en dólares. Obviamente, si van a, no sé, si reciben en euros, bueno, le agregan otro elemento y le ponen euro, por ejemplo. Entonces ellos le ponen de verde, le ponen hecho, aplicar a todos, y ahí aparece euros, por ejemplo. Esto está bueno, ¿por qué? Porque en función de lo que ustedes pongan acá, si ponen euros, dólares, pesos, etcétera, les va a poner esto de acá. Fíjense que acá dice, esto es un condicional, que básicamente le está diciendo, si en D3
¿no? Que sería esto de acá. Dice USD, es decir, ustedes eligieron USD, poneme el tipo de cambio, poneme un tipo de cambio. En este caso el dólar oficial, le está diciendo. Ahora bien, si en D3 dice pesos, poneme 1. Vieron, acá dice 1. Entonces fíjense que acá, ¿por qué pone 1? Porque yo puse pesos. Es decir, no me va a traer ningún tipo de cambio, porque si yo estoy cobrando en pesos, no necesito que me lo convierta a pesos porque estoy recibiendo la plata en pesos. Ahora, si yo cobro en dólares, sí necesito un tipo de cambio, porque acá te lo muestra en pesos. Entonces lo que hace es multiplicar lo que yo ponga acá, no sé, $200, lo multiplica por el tipo de cambio y me pone lo que yo estoy cobrando en pesos. Acá también. Me pagan, no sé, 200 el 1 de enero y 200 el 15. Entonces yo tengo 291.000 pesos, 291.000 pesos el primero y 291.000 pesos el 15. Ahora, si yo pongo acá 291.000, va a ser 290.000 por 1, porque ya está en pesos, entonces la multiplicación que hace es esa. Que de hecho, fíjense que la cuenta es esa. E4, que E4 es que 291.000 por F4, que es 1. Así que nada, eso lo agregué de esta forma como para que ustedes vayan eligiendo una moneda y en función de la opción que ustedes elijan, les va a poner la cuenta de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Con todas las que ustedes vayan haciendo. Bien. Pero bueno, esto me pareció que estaba bastante copado. Acá yo tengo la parte de ingresos y fíjense, ahora vamos a ver en la parte de dashboard cómo va cambiando en función de la fecha que yo ponga acá. Porque hasta acá le estoy poniendo que son mis ingresos de enero. O sea, acá le pongo otro, 22 de enero del 2026. Entonces ya acá tengo otro ingreso de enero que me va a estar contando, este de acá. 291 más 291 más 291. Me va a hacer toda esa cuenta y me lo va a mostrar en el dashboard. Y después acá en gastos, fíjense, acá puse algunos de referencia, otros posta, que yo estuve haciendo, digamos, cuentas, ¿no? Después algunos que están en rojo porque no aplica, pero acá lo que puse es lo mismo que estábamos viendo acá, pero en vez de ingresos con gastos. ¿Y por qué importante la fecha? Porque acá, cuando yo ponga enero, me va a contar los gastos de enero. Acá es todo 1, 1, 1, 1, 1. Ahora les voy a mostrar cómo es si yo lo cambio. Si yo pongo febrero, acá me va a mostrar solo si yo pongo febrero. Si yo selecciono febrero, me va a traer en el dashboard los gastos de febrero. Como acá está enero, me va a traer solamente los gastos que acá digan que son de enero, en la parte de fecha de gastos. Yo acá directamente le puedo poner gastos mensuales, porque total la fecha aparece acá. Acá descripción, algunas categorías que se me fueron ocurriendo, y otras, o sea, de verdad, por ejemplo, qué sé yo, Megatlón, qué sé yo, Uber, acá algunas plataformas que me faltó agregar algunas, pero por ejemplo las que tengo que las pasé a pesos. Entonces yo pongo la descripción, que sería el nombre del servicio que estoy contratando. Después la categoría, que la categoría tiene que ver con esto que está acá. Entonces yo en gastos lo voy poniendo así. Vivienda, servicios, salud, transporte, gimnasio, impuestos, etcétera. Entonces yo lo voy clasificando. Esto es importante porque después el gráfico de torta va a traer la información de acá de la categoría. Después tipo de gasto, si es fijo o variable. Todo esto lo hice lo mismo con validación de datos, validación de datos y agregué una regla. Es exactamente lo mismo. Moneda, pesos, dólares, el monto y acá la misma lógica. Si están pesos, obviamente va a decir tipo de cambio 1. O sea, nada, lo multiplico por 1. Si llega a estar en dólares, acá aparece el tipo de cambio. Entonces me está haciendo 157, que le voy a sacar los decimales, $157, ahora se lo saco, por 1.400. Acá vamos a cambiarlo. $157 por 1.457, que es el promedio del dólar oficial, según la última información que tiene el Sheets. Y acá él pone el monto en pesos, que yo acá voy a formato, número, y le doy formato de número. Por ejemplo, peso y dólar es lo mismo porque tiene el mismo formato. Pero bueno, ahí está, y le digo, sacame los decimales. Le reduzco decimales. Acá se lo puedo agregar y acá se lo saco. Yo prefiero sacárselos. Pero bueno, igualmente, esto es en pesos porque es supermercado, así que creo que era, no sé, 157.500 más o menos. Y acá va sumando el total. O sea, todo lo que yo ponga en gastos me lo va sumando. O sea, este sería el monto en pesos, 669.000 pesos de lo que yo fui pidiendo hasta ahora acá en gastos. Y siempre en última instancia lo van a ver en pesos. Podrían ponerlo en dólares también, hay otra categoría que lo van a ver, o sea, van a ver sus gastos en pesos y en dólares, pero en esta hoja de gastos solo están en pesos. En dólares va a estar en la parte del dashboard. Y acá, esto es también interesante, este es el dashboard, esto está muy bueno. Pone el total de ingresos mensuales, fíjense, acá dice 873.000 pesos, me está trayendo información de enero de 2026, de los ingresos, que es básicamente el resultado de esto. Si yo le saco esto, solamente, perdón, me quedó el símbolo igual, solamente yo tendría esto.
291.000 más 291.000. Entonces, si yo voy a dashboard, ingresos me da esto, 582.000 pesos, que es lo que yo declaré acá, para enero. Entonces me pone, ¿cuánto tengo en pesos de ingresos? ¿Cuánto tengo en gastos en pesos? ¿De cuándo? De enero, de vuelta, porque acá está seleccionado enero. Entonces yo voy a gastos y yo puse, fíjense, 669.000, me lo trae de ahí. Y acá básicamente me hace una suma. Yo gano 580, gasto 670, bueno, estoy en déficit. 86.000 por 86.000 pesos. O $59, como yo lo quiera ver. O sea, estoy gastando un 14% de más. Si esto fuese al revés, obviamente esto se va a pintar de verde. Si tengo superávit, se va a pintar de verde. Entonces, por ejemplo, yo agrego otro ingreso, vamos por el 290.000 pesos. Fíjense que el dashboard se pinta de verde. Porque gano 873.000, gasto 669, entonces tengo un saldo de 200.000 pesos o $140 y me queda el 23% de mis ingresos. Que para el que, vieron que a veces, para los que trabajan en planificación financiera, hablan un poco del porcentaje de ingresos deseable que sería que a uno le quede, se habla de entre el 20 y 30%, y de ahí de ese 20-30%, bueno, una parte para fondo de emergencia, otra parte para inversiones, etcétera, o sea, de largo plazo, renta variable. Bueno, y este porcentaje está bueno porque uno sabe más o menos cuánto le está quedando del sueldo y después de este 23%, bueno, uno lo destina a lo que cada uno quiere. Pero, y después acá están de vuelta las categorías que se va ajustando según el mes. Fíjense esto, una cosa. Bueno, ahora se lo muestro. Son las mismas categorías, pero con el monto. Acá está el ranking. Acá yo estoy viendo, bueno, ¿dónde se me da más plata? En supermercado. 157.000 pesos. Y acá está el ranking de más a menos. Y acá lo mismo, pero representado en esta distribución no de torta en realidad, o era de torta, pero lo modifiqué. Y acá está con colores. Entonces acá se ve que lo más grande es supermercado. Acá está limpieza, vivienda, servicios, transporte, gimnasio, peluquería, psicólogo. Acá peluquería podría cambiarle el color, está medio parecido. Em, a ver, vamos a ponerle ahí, naranja. Peluquería este chiquitito, y acá lo dice, 18.000 pesos, me representa el 2,7% de los gastos. Supermercado me representa el 23,5%. O sea, de 100.000 pesos que gano, 23.500 me van en gastos de supermercado. Em, y lo importante es que yo le decía esto, si ustedes van y ponen febrero, van a ver que ingresos no tengo. ¿Por qué? Y porque los ingresos que yo declaré son de enero. Ahora, si yo digo, no, Metamain me paga el 1 de enero y después vamos a poner 15, o el 1 de febrero, vamos a agregarle del 1 de febrero. Yo ya acá tengo 290.000 pesos de enero y 290.000 pesos de febrero. Entonces, en el dashboard ya me figura 290.000 pesos, que son de febrero. Y gastos tengo solamente 170. Y van a preguntarse por qué. Si esto todo es enero, 0101, porque acá puse 1, que este es el plan de OSDE, que esto acá está pensado para monotributistas, más o menos creo que anda en 100, el plan 310 anda en 170.000 pesos para monotributistas, y lo puse como gasto de febrero. Es el único gasto de febrero, según esta hoja. Entonces, y está 170.000, que de hecho lo voy a poner en negro, 170.000 pesos en febrero. Entonces el dashboard dice, bueno, vos en febrero declaraste 290.000 pesos de ingresos, 170.000 pesos de gastos. Por lo tanto, tenés un superávit de 120.000 pesos o de $83, y eso quiere decir que te queda a vos un poco más del 41% de tus ingresos. Acá el ranking prepaga, porque es lo único que hay, o sea, el top 1 es prepaga porque no hay más, y fíjense que acá está todo 000 menos prepaga, y en la distribución solamente aparece prepaga. A medida que yo vaya agregando rubros, se van agregando acá, se van agregando al gráfico también. Eh, Hasta acá, ¿cómo venimos? A ver. No sé si me quieren preguntar algo, si quieren que les muestre algo. Queda poquito igual ya, pero capaz muy rápido. ¿Qué les parece? ¿Les copa? O sea, ¿le ven utilidad? Bien, se entiende, perfecto. Esto, como le digo, después, si obviamente si a alguno se le ocurre algo, también me puede decir y se lo agregamos. O sea, la base va a ser esa, pero le podemos agregar alguna otra hoja, o dentro de la misma hoja incluso, agregarle más funciones. Em, Después acá hay una parte que dice inflación y poder adquisitivo, que esto también lo agregué. Esto acá creo que del INDEC no me dejaba traerle los datos, entonces lo voy cargando de forma manual. Esto obviamente es ficticio porque todavía el dato de diciembre no está, sale a mediados de enero, pero acá puse más o menos o sea, un número por poner para el ejemplo. Entonces acá habría que cargar, una vez que está disponible el dato del INDEC, se pone acá la inflación mensual. Esto va haciendo el cálculo. Fíjense que acá le estoy diciendo que es igual a B2. O sea, acá poneme el valor que haya en B2. B2 es esto de acá, y es 2%. Entonces,
el primer rubro va a ser 2% porque es el único dato que hay. Pero a partir de acá empieza a jugar interés compuesto. Interés compuesto, pero para la inflación. Entonces la inflación acumulada me hace esta cuenta y me va sumando y se va haciendo la acumulada. 2, 4, 5, 7. Y acá el índice de precios también lo puse, es un índice con base 100. Entonces, si me pone 100, quiere decir que no hubo variación de los precios. Si me pone 102, quiere decir que acá los precios aumentaron 2%, 104, 4%, 105, 5. Otra forma de visualizar los datos. Si pone 120, quiere decir que hubo un salto del 20%. Entonces lo pueden ver de estas dos formas. Eh, y esto también se va a ir actualizando. A medida que cargan los datos de forma manual, cambia la acumulada y por lo tanto cambia el índice de precios también. Esto también con esto que se puede hacer, se puede ver se puede agregar también la función de ver cuánto van los ingresos, cuánto van variando en términos reales, es decir, si los ingresos van acompañando a la inflación o no. Entonces se puede usar una función que traiga los datos de acá, los datos de inflación, que tome en cuenta los ingresos, cuánto va aumentando mes a mes, los ingresos de uno y cuánto va aumentando la inflación, como para tener ese dato. Más que nada por eso lo puse, esta hoja de acá. Em, bien. ¿Hasta acá venimos bien entonces? A ver si tienen alguna pregunta. Vamos a poner así. Vamos a borrar acá. Y ahora les voy a mostrar una última cosa. Que acá había puesto algunos ejemplos. Esto también es una parte del apartado de objetivos. Ustedes acaban poniendo el nombre, objetivo 1, 2, 3, lo que fuera. ¿Cuánto creen que se va a gastar en ese proyecto? Acá la moneda, si es un proyecto para el que van a tener que usar pesos, si es un proyecto para el que van a tener que usar dólares. Y acá hace la cuenta. 1.200.000, obviamente, en pesos, 1.200.000, $25.000 por el tipo de cambio me da 36 millones de pesos, $12.000, 17 millones de pesos. Acá puede ser el año objetivo en que lo quieren hacer, en qué mes lo quieren hacer, marzo de 2026, junio de 2026, junio de 2027, cuántos meses faltan, meses completos, 2 meses, 5 meses, 17 meses, casi un año y medio, eh, el ahorro mensual requerido en pesos para llegar a ese objetivo. Básicamente lo que va haciendo es cuánto es el gasto, cuánto es mis ingresos, de cuántos son mis ingresos y cuánto falta para cumplir ese objetivo. Entonces, yo gano tanto y esto me va a costar tanto y tengo 2 meses para conseguirlo. Entonces, en esos 2 meses yo debería ahorrar 600.000 pesos. 600.000 por 2, 1.200.000. 7 millones por 5, 36 millones 400.000 pesos. El ahorro mensual en dólares. Y acá he estado en curso, quiere decir que vengo bien, y exigente quiere decir que estoy gastando más de lo que debería y que tengo que ajustar en algún lugar porque si no, no voy a llegar a cumplir ese objetivo. Entonces se va poniendo en función de esta cuenta, que dice mayor o igual a B3, dashboard B3. Dashboard B3 es esto. Entonces se fija cuál es el saldo. Si mi saldo es positivo, vengo bien. Si mi saldo es negativo, me va a ir apurando. Eh, entonces, nada, acá me va a decir, si es mayor o igual a esto, poneme en curso. Si no, que así se lee el condicional. Si se da esto, poneme esto, y si no, poneme otra cosa. En este caso, las opciones que me tiene que poner es en curso o exigente, en función de la cuenta que haga, obviamente. Pero bueno, esto es, fíjense, acá había puesto un par de ejemplos que había buscado para poner, de ahí vienen los valores. Y bueno, acá le pueden poner los nombres que quieran y los datos, como les digo, como la fórmula ya están, simplemente tienen que poner los números. La cuenta se hace de forma automática. Así que nada, me pareció que era una herramienta copada. Esto obviamente también lo pueden usar, no sé, en Metamind está el Metafolio, son cosas completamente distintas, porque eso es para darle seguimiento a las inversiones. Acá el apartado de inversiones está, pero acá, por ejemplo, en la parte de gastos ustedes pueden poner, no sé, acá tienen fondo de emergencia, yo voy a destinar tantos dólares, no sé, $100 por mes al fondo de emergencia, por ejemplo. Entonces, este sería la parte de inversiones. O inversiones, le pueden agregar una categoría que diga trading. Entonces dicen, ok, yo de mis ingresos le dedico esto al trading, este porcentaje. Lo agregué por eso. Y después en el Metafolio ustedes van poniendo qué activos compraron, etcétera. La idea es que sea un complemento y que esto sea más integral. Digamos, justamente como dice acá, un plan financiero donde ustedes vayan poniendo distintos componentes que hacen a la planificación financiera. Eh, y como estamos terminando el año, me pareció que estaba bueno que lo tengan ya desde el día 1 del año que viene y que le vayamos dando seguimiento el año que viene con las calls, ya sea si a alguno se le ocurre algo para poner, si a mí se me ocurre algo, si alguno tiene algún error con alguna fórmula, etc. Bien. Em, bien, ¿qué les pareció? Ahora vamos a pasar un poquito a la parte de análisis técnico, pero no sé qué les pareció, si les pareció copado, si creen que le pueden dar uso, si fui claro con las funciones que tiene. Después cuando termine, seguramente, cuando les pase la grabación les voy a mandar el link para que lo tengan. Ya le hice una copia, así que lo van a poder editar
libremente, digamos. No hay ninguna fórmula, ninguna celda bloqueada ni nada. Lo pueden usar de forma libre. Muy bueno, es complicado agregar nuevas categorías de gasto, sí, muy copada para poder ver. Es que eso está bueno porque, por ejemplo, eso de que vaya poniendo que, no sé, que se resalte de rojo si el saldo, si tenemos un déficit en cuanto a ingresos menos gastos, como tener esa forma visual de decir, che, acá hay algo que anda mal porque esto está en rojo, y en la parte del ranking, a mí al menos me pasaba, no sé, de ciertos gastos que no, la verdad que no tenía el número exacto en mente, y cuando yo los empecé a sumar, y de golpe aparecieron en el ranking, en el top 2 digo, che, se está yendo un montón de plata acá, cuando yo no lo contemplaba eso en realidad. Entonces, de esa forma pueden ir viendo cuál es el ranking de gasto de ustedes, y si tienen que achicar, bueno, en la medida en la que sea un rubro en el que se pueda achicar, no sé, expensas, obviamente uno no puede achicar ahí, o busca unas expensas más baratas, o las paga, o sea, no pueden no pagarlas. Entonces, en función de las categorías que son más flexibles, que van a ser los gastos variables principalmente, porque los gastos fijos a lo sumo se puede buscar un plan B más barato, pero el gasto fijo va a estar, van a tener una idea de dónde se está yendo más plata. Eh, y lo puse en ambas monedas porque sé que también mucha gente le gusta tener seguimiento en dólares, tanto por sus ingresos como por sus gastos, entonces van a tener ahí la función y después ustedes eligen el tipo de cambio que quieran, si dólar MEP, si dólar oficial, si dólar cripto, etcétera. Todo se los va trayendo en vivo. Obviamente tiene un delay de algunos minutos, pero la información no es manual, la va trayendo de distintas fuentes. Agregar nuevas categorías de gastos. No, la verdad que no, es re sencillo. O sea, porque yo, como les había dicho, todo arranca en configuración, que es el setup inicial. Entonces ustedes van a la configuración y agregan acá, categoría de gastos. Después lo que habría que hacer, que acá obviamente, esto lo podría poner yo más a la derecha, ustedes pueden ir agregando acá en la 24, 25, lo que después haría es mover esto. Yo después, si quieren, después se los hago y se los vuelvo a mandar, porque obviamente si yo muevo de lugar esto, la referencia cambia, por lo tanto la fórmula me va a tirar un error, porque me va a decir, che, yo estoy buscando en A25 el mes, pero en A25 no está el mes, si yo cambié de lugar esto. Entonces ustedes pueden poner acá en 24 otra categoría, en 25 otra, y después esto lo movemos a la derecha para que lo puedan hacer. Pueden reemplazar las que ya están, estas son las que puse yo, pueden reemplazar las que ya están, o ir agregando más acá, y se van a ir agregando en todas. Acá en gastos van apareciendo acá en categoría. A medida que ustedes cambian o agregan, van a ir apareciendo acá en la etiquetita de categoría. Así que eso se puede hacer. Siempre se parte desde configuración, tanto tipo de cambio como categorías arranca ahí. Así que todos los cambios que hagamos ahí se van a actualizar automáticamente en las otras fórmulas. Porque yo le estoy diciendo, che, tráeme la información que hay en A5. Si A5 dice vivienda, me va a traer vivienda. Si dice salud, me va a traer salud. Entonces esto se va adaptando automáticamente, no es que tienen que cambiarlo manualmente en todos lados. Lo cambian acá y ya se cambian todas las hojas. Así que sí, eso se puede hacer sin ningún problema. Eh, Acá lo mismo con ingreso fijo, variables, todo se puede cambiar. Como les decía, acá en la parte le dan acá a editar, lo mismo o sea, con todos los menús se puede hacer. Acá, por ejemplo, euro lo quiero sacar porque yo no cobro ni gasto en euros, me quedo con ARS y pesos, ARS y dólares y listo. Ahí tengo solo esas dos. Eh, pero nada, la verdad que está bueno. Yo la verdad que le dediqué bastante tiempo, pero me llevó bastante tiempo lo de los gastos más que nada, porque era cuestión de ver tickets de compra y todo. Pero la verdad que cuanto más preciso uno es, mejor, porque capaz uno trata de hacerlo a ojo, pero no sé, capaz entre el dato preciso y el dato que uno tenía, no sé, capaz hay 100.000 pesos de diferencia que uno no está contemplando. Y uno dice, che, ¿por qué me sobró esto? Y bueno, porque el cálculo no es tan preciso y hay algunos montos que estaban pasando desapercibidos. Entonces, la idea es hacerlo lo más preciso posible, de manera tal de que el dashboard refleje de verdad cuál es su situación financiera, en términos de ingresos y en términos de gastos. Después esto también se puede cambiar. Acá dice gráfico de anillo, pero ustedes le pueden cambiar la forma, le pueden cambiar los colores. Acá lo voy a poner como estaba antes, enero el dashboard. Acá le pueden ir cambiando el título, si hacen clic ahí en vivienda. Acá pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, el formato, si es negrita, itálica, todo eso lo pueden ir cambiando ustedes. El título también, obviamente, distribución de gastos, le pueden poner el título que quieran. Eh, Nada, así que eso lo tienen ahí. Y está todo enlazado. O sea, no, si todo lo que ustedes modifiquen va a tener consecuencias en las demás hojas, de forma automática, no van a tener que hacer el cambio manual. Y acá también les pone este emoji, ven, por ejemplo, como cara de preocupación, como diciendo, che, tenés déficit, tenés que cambiarlo. Si por algún motivo están en cero, ganan 100 y gastan 100, les va a aparecer esta cara, tipo medio neutra. Y si están ganando, tienen un superávit, les va a poner la carita contento. Además de que se les va a pintar de verde. Se les pinta de verde, rojo o gris. Gris es neutro, o sea, están neteados. Quedaron en cero. No les sobró nada, pero no están en déficit.
Se los voy a mandar por acá, después igual les voy a mandar de vuelta el enlace, compartir, para que ya lo tengan y nada, si quieren le van metiendo mano. Ahí los pongo como editores, copiar enlace. Les recomiendo, porque seguramente entra un montón, si entran un montón, capaz se tilde, entran al archivo y le hacen una copia. O sea, le ponen a hacer copia y se lo guardan donde ustedes quieren. Van acá, a la parte de archivo, hacer una copia, le ponen el nombre que ustedes quieran y acá eligen dónde lo guardan. Yo acá tengo una carpeta que se llama Excel. Ven acá, por ejemplo, ya entró uno. Entonces, les recomiendo eso más que nada porque además, imagínense que si todos entran y editan, les va a cambiar los valores a todos. Entonces, le hacen una copia eh, y después, nada, lo editan cada uno por su cuenta. Que de hecho, quizás lo mejor, para que no les sea un lío, lo voy a poner como lector, para que no puedan editar esto y puedan hacer la copia, porque si alguno lo edita ahora va a cambiar todo. Entonces, le hacen una copia, hacer una copia y ahí sí lo van a poder editar. Ahora solo están como lectores, para que lo vayan viendo. Pero bueno, para que ya lo tengan. De nada, Gonza. Como les digo, la idea es que nos quede como herramienta para el año que viene y que le vayamos dando seguimiento. Esa es una de las cosas que quería hacer para el año que viene. Y después lo mismo con estrategias. Que ya lo tengo armado, solo hay que organizar la logística nada más para hacerlo, pero ir dándole seguimiento, tipo ir viendo algunas herramientas y todo de trading y que quede tanto la estrategia como el tracker, digamos, financiero, como una herramienta para usar todo el año y que quede ahí solo para la gente que se suma a las calls de Metamind, digamos. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes. Eh, Perfecto. Y ahora vamos a pasar de página. Esto me quedó viejito de algunas cosas que hice hace unos días, pero lo voy a actualizar. No sé si quieren, bueno, que les muestre, bueno, no que les muestre, si me quieren dejar algún activo para analizar, ya tengo abierto TradingView, así que nada, si tienen ganas me dejan algún ticker y lo vamos analizando. Todavía tenemos unos 15, 20 minutitos, así que pueden abrir el micrófono, me ponen ahí en el chat qué activo quieren analizar y les dejo así un análisis y algunas zonas para tradear. Al King. Vamos a arrancar con Bitcoin y Ethereum. Perfecto. Bien, vamos a empezar primero con esos. Eh, Solana, perfecto. Bien, voy a usar el de Perpetuals, contratos perpetuos de Binance, porque es el que está utilizando siempre en las calls, porque siempre tengo de distintos gráficos, pero es un lío. Vamos a arrancar con el gráfico semanal. Acá que está el Oracle, el Oscillator y el Oracle Numeris. Bien. Recuerden que las velas blancas son las equivalentes a a las verdes y las azules son equivalentes a las rojas. Em, Bien. Bueno, acá lo primero que podemos ver, que acá en semanal se está empezando a ver, estamos lateralizando. Estamos lateralizando desde hace un mes y medio. Obviamente, si yo voy bajando la temporalidad, se ve mucho mejor, que esto es un rango que arrancó acá. Suele pasar, ya lo hemos mencionado, pero suele pasar cuando uno tiene este tipo de volumen de parada, donde uno viene de una tendencia bajista, que arrancó acá, toda esta caída, y después de tanta caída hay una vela con mucho, bajista, o al menos roja, roja, no bajista, roja, eh, con una gran mecha abajo y con mucho volumen, o sea, con volumen relativo, es decir, comparado con las velas vecinas, alto. Fíjense que este pico que está acá es más alto inclusive que y hay que irnos, es más alto hay que irnos hasta el 9 de abril, que fue la época del Liberation Day, el tema cuando se empezó con lo de los aranceles en Estados Unidos, hay que irnos hasta esa época. Estamos hablando de hace 8 meses, casi 9 meses. El volumen más alto en 9 meses. Y después de ese volumen de parada suele venir un periodo de lateralización, que obviamente, dependiendo de la tendencia, después rompe al alza o a la baja. En este caso, debería romper a la baja este rango. Pero lo que podemos ver primero es eso, en semanal. Yo les decía que ya teníamos la primera señal bajista, porque este mínimo que teníamos acá se rompió con este potencial impulso. Entonces, lo próximo a esperar era un pullback, un máximo más bajo respecto de para seguir cayendo. Todavía no lo tuvimos. Por ahora lo que tenemos es esta lateralización. Lo que yo veo acá en gráfico semanal, fíjense, si yo tiro Fibonacci, vamos a tirar desde el máximo de esta vela, del 6 de octubre, hasta el mínimo de esta del 17 de noviembre. Fíjense que tenemos, bueno, la primera zona para mí interesante de Fibonacci es el 38%, el 33% casi no le doy importancia porque suelen ser retrocesos muy, muy cortos que cuesta encontrarles el timing para entrar. Eh, y en cuanto a la teoría, lo esperable es que como mínimo el precio retroceda hasta el 38%, un tercio del impulso.
y puede ser en 3 ondas o en 5. Si retrocede hasta el 38, lo va a hacer casi seguro en 3 ondas, o sea, en un patrón correctivo de ABC. Si lo hace en 23%, lo hace en una sola onda. Suele pasar dependiendo de la volatilidad del activo. Muchas veces con el S&P 500 pasa en semanal de que corrige hasta el 23% y sigue subiendo. Pero bueno, yo generalmente los utilizo a partir del 38%. Entonces, acá tenemos la zona del 38% con un clúster, una combinación de medias móviles, la media móvil de exponencial de 20 periodos semanal, que es la amarilla, la media móvil exponencial de 50 periodos semanal, que es la naranja, en el mismo punto, en 97, alrededor de $98.000. Entonces acá tenemos esta zona de acá, que si nosotros agarramos el rectángulo y ponemos una cosa así, podemos ver que es una zona que previamente había funcionado como resistencia en esta zona, soporte en esta zona, así que no sería de extrañar que vaya a visitar esta zona y seguiríamos estando bajistas. O sea, el precio va a los $98.000, seríamos bajistas porque de hecho estaríamos frente a esta estructura. Impulso, pullback, en teoría para seguir cayendo. Pero por eso les digo, hay que ver cómo llega el precio hasta esa zona. El primer bloque interesante que yo veo es esto, o sea, el primer gran obstáculo en semanal es ese. Después déjenme ver, a ver acá, vamos a tirar el POC, el Volume Profile. Fíjense lo que hice yo ahí. Agarré el Volume Profile, perfil de volumen con rango fijo, también pueden usar el del Oracle Numerics, yo ahora lo saqué para no ensuciar tanto el gráfico. Y además de esta forma se ve más claramente dónde inicia y dónde termina el indicador. Yo lo estoy poniendo más o menos desde el lunes 25 de noviembre, ahí pongo el punto A, hasta aproximadamente el lunes 24 de febrero. Más o menos, diciembre, enero, 3 meses abarca. Y en esos 3 meses, el POC, es decir, el precio de mayor negociación en esos 3 meses, está acá, en esta zona de acá, donde está la línea roja, que yo la voy a extender ahora y la voy a poner en rojo. O sea, este es el POC, esta línea que ven ahí, que está en los 97,200. Entonces, fíjense que tenemos dos medias móviles, una zona de soporte y resistencia, tenemos el POC de esta mini distribución que se armó acá arriba, en semanal, y a ver, hasta ahí ya es suficiente, ¿no? Pero quiero ver una cosa, el VWAP, que es el precio ponderado por volumen, yo siempre el VWAP lo tiro en impulsos. Entonces, si esto es un impulso, que todavía no está confirmado, pero podría ser un impulso, yo lo marco en un solo toque, que es en el inicio de los impulsos. Entonces yo quiero, si esto es un impulso, quiero ver dónde está el precio volumen, el precio ponderado por volumen de ese impulso. Y es la línea blanca. Ahora denle importancia a la línea blanca. La línea blanca, que es la que está acá, de hecho les voy a sacar las otras para que no se confundan, está, fíjense, en blanco, 98.500, está literalmente en esa zona. O sea, es una zona muy cargada. Tenemos un POC semanal, soporte de resistencia, medias móviles, Fibonacci, y el VWAP del impulso, que va desde el 6 de agosto, del 6 de octubre, perdón, que es cuando empezó la tendencia bajista, hasta hoy, hasta la fecha de hoy. Eso fue lo que hice yo, tirar el VWAP. Yo igual uso estas bandas, que funcionan como resistencia, las rojas, o soporte, dependiendo de dónde esté el precio. En este caso, como soporte. Fíjense que acá funcionó como soporte esta. En una tendencia alcista, lo que hay que ver son las tres de acá arriba. Y en una tendencia bajista, las de acá abajo. Aunque la primera zona que yo miro es la línea blanca, que es el VWAP, similar a lo que sería el POC, conceptualmente hablando. Como para tener una zona específica, ¿no? Así que acá tenemos una zona interesante, que yo la voy a poner acá, este cuadradito de acá. Voy a ponerla como zona short. Siempre digo lo mismo, no quiere decir que acá haya que shortear, o sea, se puede hacer, simplemente puede ser una toma de ganancias del que entró acá abajo, el que identificó este volumen de parada y le metió el long. Esta es una zona para take profit, para short o para no comprar. O sea, para no ir en long, no tanto para comprar en spot, para no ir en long. Eh, bien, o sea, yo vería algo así. Eh, Vamos a ponerlo en... eh, bien, paren que saco el VWAP. Voy a sacar un poco las medias móviles porque es un lío bárbaro. Y encima, como está lateral, están todas juntas, así que es un problemón. Eh, Bien, fíjense que se está comprimiendo bastante el precio, acá en esta zona de acá. Acá estamos haciendo mínimos más altos. Fíjense que acá podemos marcar algo tal que así.
está mostrando cierta compresión. La estructura, fíjense que está acá, o sea, este es el máximo, este es el mínimo, esto sería, fíjense además, por la velocidad con la que está subiendo, o sea, te está diciendo que es un retroceso. Fíjense la velocidad para caer, impulso, la velocidad para subir, inclusive con el volumen, fíjense, cae con volumen ascendente, sube con volumen descendente, o sea, con poquito volumen. Siempre los impulsos en una tendencia sana son con volumen ascendente y los retrocesos en una tendencia sana son con volumen descendente. Más allá del volumen, ya por las velas se puede ver, fíjense la velocidad con la que está subiendo, que todo esto es un impulso, todo es un retroceso, perdón, de todo este impulso. Así. Así que nada, la zona a superar sería esta de acá, en diario, los 94.000. Yo creo, a ver, tenemos esta también zona de resistencia, que en caso de vulnerarla, para mí vamos a ir a buscar la zona de los 94.000 en diario, y ya después, en el caso de superar los 94.000, vamos a ir a la zona donde yo le marqué. Siempre se da de micro a macro, o sea, primero se va a dar el patrón acá y después se va a dar en semanal. O sea, primero se da el patrón en diario y después se llega al target semanal. Y así con todo. Primero se llega al patrón en 4 horas y después se llega al target diario. Lo mismo con 1 hora y 4 horas, 15 minutos y 1 hora, 5 minutos y 15 minutos, etc. Yo acá puse un target en semanal, pero el cambio se tiene que dar en diario o en 4 horas para ver, para confirmar si se va a llegar hasta esta zona. Eh, Así que nada, me parece que esta es la zona a monitorear, la zona de acá. Vamos a ponerlo en este máximo, ponerlo en naranja y con 3 puntos. Me parece que esa es la próxima zona. Y obviamente, en caso de perder este mínimo que tenemos acá, vamos a ir a buscar para mí esta zona de acá, la zona de los 80.000, que de hecho, bueno, ha sido una zona de soporte bastante interesante acá. Si yo tiro el rectángulo, le saco el imán, vamos a poner zona de interés para que se alargue a los costados. Fíjense que ha sido una zona de soporte acá. Y a ver si tiro el volume profile acá en esta acumulación que se armó acá. Tenemos que el POC, fíjense, el POC está acá, justo donde está la estructura, donde está el mínimo. Fíjense que se superpone prácticamente. Lo voy a poner un poquito más atrás para que se vea, para que se vean los dos. Lo voy a poner en rojo, ahí está el POC. Fíjense que está prácticamente donde está el mínimo y esta zona de soporte. Y de hecho, esto es lo que yo siempre les digo. Fíjense que bien lo respetó. Agarré un rango, volume profile, me fijé dónde está el POC, lo rompe el rango. ¿Y dónde fue a frenar? En el POC. Fíjense, o sea, fue a buscar el POC. Soporte, soporte, soporte. Así que en caso de perder este nivel de los 86.000, vamos a ir a buscar los 83 y próxima parada en los 80.000, el escenario bajista, digamos. Eh, pero como viene la mano, que está haciendo mínimos ascendentes y máximos ascendentes, lo veo, hay que ver si entra volumen igual, pero lo veo llegando hasta esta zona. Insisto, seguiríamos bajistas en semanal. De hecho, en diario, para mí, para ponerlos alcistas en diario, tenemos que romper este máximo de acá, la zona de los 107. En semanal habría que romper ya el máximo histórico, pero en diario yo buscaría este máximo de acá, el de los 107.000. Eh, Todo esto es parte de un retroceso más grande de este impulso. Impulso, todo esto es un retroceso. Si voy al análisis más chiquitito, este sería un retroceso de este impulso. Pero por eso siempre está bueno ver en contexto. Rompió esta zona, vamos hasta acá, bárbaro, pero ojo, porque tenemos este impulso. Entonces podría ser esto el precio. Todo un impulso, retroceso hasta acá, otro impulso. Vamos a ponerlo en este color. No, nada que ver. Amarillo, no, naranja. Por ejemplo, impulso, retroceso hasta acá y pulso. Entonces quizás en 1 hora sí estamos alcista, pero en diario todavía no. Entonces eso está bueno tenerlo en cuenta para los take profit, porque capaz uno se puso alcista en 1 hora, pero vemos que en 4 horas no, y que tenemos una zona importante de resistencia, y lo que manda ahí es 4 horas, porque es la temporalidad macro. Las temporalidades cambian de micro a macro, obviamente, es decir, primero cambia en 1 hora, antes de cambiar en 4 horas, pero si la estructura en 4 horas es bajista, y yo estoy yendo en long en 1 hora, tengo que tener en cuenta las zonas de 4 horas para los take profit, porque en 4 horas todavía estoy bajista. En 1 hora no, pero en 4 horas sí. Entonces yo tengo que ver esas zonas de 4 horas. Aunque yo entre en long en 1 hora. Lo puedo hacer porque estoy yendo a favor de la tendencia de 1 hora. Eh, Después vamos a hacer el mismo análisis con todo, o sea, con todos los activos. Eh, Acá con Ethereum. Vamos a hacerlo rapidito con Ethereum, con Solana y con todos los que habían puesto ahí. Eh,
Vamos a limpiar un poquito esto. 30 dibujos tenía. Porque esto es de la última call. La explicación así que ya no sirve tanto. Fíjense que acá en Ethereum, técnicamente hablando, nosotros tenemos impulso, pullback, impulso. No estamos bajistas en Ethereum en semanal. Porque de hecho, fíjense que la estructura está acá. Impulso, pullback, impulso. Y en realidad el precio retrocedió, retroceso largo, retrocedió un 78%. Pero no rompió esta estructura. Obviamente, ¿qué pasa? Si el precio podría hacer esto, que uno diría, bueno, sería un impulso para seguir subiendo porque estamos alcistas. Ok, podría ser, pero si nos hace un máximo más bajo, ya ahí confirmaría que estamos en tendencia bajista. No lo confirmaría, pero es lo próximo a venir. O sea, un máximo más bajo y va a buscar este mínimo para romperlo. Todavía no tenemos un máximo más bajo, en realidad. Este es el máximo de referencia en semanal. Así que acá estaría intentando subir, pero como les digo, yo buscaría, así como está el precio, si rompe esta zona de acá, que para mí no es el mínimo todavía, el mínimo es este, si rompe esta zona, este cuasi mínimo, va a ir a buscar obviamente este mínimo de acá. Que si se fijan, es una zona de soporte. Soporte, 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 resistencia, soporte. O sea, esta es una zona muy importante, que el precio iría a buscar para mí en semanal en caso de romper, vamos a marcar esto así, en caso de romper los 2000, los 2600. Iría a buscar esta zona. Eh, después, bueno, después tenemos también este máximo de acá. Fíjense que cuánto retrocedió el precio, asumiendo que este es un impulso, ¿no? Retrocedió, fíjense, casi un 38%, muy poco, así que esto podría subir un poco más, dado que en diario estamos en tendencia bajista, podríamos tener tranquilamente un retroceso un poquito más arriba, porque corrigió casi un 38%, muy poquito. Eh, pero de vuelta, fíjense que estamos en un rango también, o sea, se está comportando muy parecido a como se está comportando Bitcoin. Fíjense que ahora estamos al mismo precio que estábamos hace un mes y medio atrás. Eh, yo creo que esto lo había mostrado, lo del POC. Me parece que era lo que tenía marcado antes. Sí, esto ya estaba. Así que nada, por ahora voy a dejar marcar estas zonas. Ahora vamos a ver en diario, que vaya a buscar ese precio. Si vamos a. Pero como les digo, no estamos todavía bajistas. Nos vamos a poner bajistas si rompemos este mínimo de acá. Obviamente, a ver, no me parecen precios de compra, o sea, precios para entrar en long. Eh, buscaría un setup un poquito más claro en diario para entrar. Fíjense acá se ve un poquito mejor el tema del rango. También, patrón muy similar. Tenemos toda esta especie de. O sea, esta línea de tendencia alcista. Vamos a poner línea 2 amarillo. La tenemos acá. Un contacto, dos contactos, tres contactos. Eh, y fíjense que en caso de perder esta zona, tenemos una zona más o menos en este nivel, esta línea de tendencia en los 2880 más o menos. Después tenemos esta zona, que está buena en diario, más o menos así. Que de hecho, creo yo que la zona que va a ir a buscar, por zona de contacto acá, resistencia, 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 soporte, resistencia, resistencia, soporte, esa es una zona interesante, intermedia en diario. Fíjense que esta que marqué acá es la de la semanal. Eh, así que de hecho lo veo como una buena zona de rebote. En la estructura, en diario, tenemos este máximo de acá, para ir a buscar. Fíjense que venimos de impulso, o sea, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Tenemos este máximo de acá. Yo consideraría este mínimo sería una microestructura que consigue con esta zona de soporte, que lo veo como una zona de rebote. En el caso de que pierda esta zona, me parece que esta es una zona de rebote más interesante todavía. Pero esto me parece una zona interesante. Esta zona de la mini estructura que tenemos en diario, que se ve mejor en 4 horas, y esa zona de soporte que marqué con el rectángulo. Déjenme ver una cosa. En diario estamos bajistas, obviamente, en Ethereum, al igual que en Bitcoin. ¿Cuándo nos pondríamos alcistas? Si rompemos esta zona, los 3446. No vi las medias móviles, a ver. Fíjense que fue a buscar la EMA de 20. Sí, yo creo que acá podemos tener una zona, vamos a tener un rebote para mí en estos niveles, en semanal, entre los 3253 y 3300. Obviamente no para entrar en semanal, sino para entrar en 4 horas. Y que sencillamente sea un potencial retroceso de todo este impulso. Impulso, pullback, quizás en ABC, ABC, para seguir cayendo.
o no, en el caso de que rompa este máximo, podríamos subir un poquito más, porque fíjense que no subió mucho respecto de esta caída. O sea, el 50% está recién acá. Que podría ser, de hecho, tranquilamente una zona que vaya a buscar el precio, en caso de romper los 3.442, que vaya a buscar esta zona de acá, esta zona de máximos, que coincide con el 0,618, más que con el 50%, toda esta zona de acá. Así que en caso de romper esta zona, me parece que es viable que vaya hasta esta zona, sin aún estar alcista, porque alcistas nos pondríamos cuando haga un nuevo máximo. En tanto y en cuanto no haga un nuevo máximo, seguimos todavía potencialmente en una tendencia bajista. Eh, sí, bien. A ver el VWAP, acá también el VWAP lo tiro desde este impulso. Eh, Acá tenemos el VWAP en esta zona, en los 3.600, que podría ser también otra zona de rebote intermedio. Antes de llegar a los 4.000, los $3.600, donde está la línea blanca esta, del VWAP. Que está así, en los 3.710, que coincide con el 50% de Fibonacci. Acá, en esta zona de acá. 50% más VWAP. Fibonacci ya está. Me habían dicho Solana. Semanal. Vamos a limpiar un poquito todo. Vamos a sacar el Oracle un toque. Acá ya en Solana es distinto el panorama, porque veníamos de impulso, pullback, impulso, y acá ya estamos haciendo un nuevo mínimo, un mínimo más bajo. Todavía no hay confirmación, la verdad, fíjense de estas velas, pero ya es una señal de alerta en que podríamos ya dar comienzo a una tendencia bajista en gráfico semanal. Fíjense que esta es la estructura que teníamos antes, acá. Prácticamente, o sea, está en esta zona, no confirmó la ruptura, pero hay que monitorear ese nivel porque es el mínimo anterior y es semanal. Es un nivel importante semanal. Acá estamos viendo un nivel de rango. Acá podríamos tener un rebote, porque más allá de ser el mínimo, este mínimo, también es una zona. Fíjense que el precio ha ido a buscar varias veces. Rechazo a la baja, rechazo al alza, al alza, al alza. Así que podríamos tener un rebote acá, tranquilamente. ¿Hasta qué nivel? Bueno, podemos ver. Hasta los $156, que de hecho es una zona de soporte más intermedio, fíjense, para buscar más microniveles en diario, por ejemplo. Resistencia, resistencia, soporte, soporte. Entonces me parece que la zona de 156, 160 es una zona más que interesante para, para poner un take profit, por ejemplo. Si yo tiro Fibonacci, más o menos en esa zona tengo el 38%, que es un retroceso mínimo que debería tener el precio, este nivel de acá, entre los 168 y los 156. 38 de Fibonacci, medias móviles, zona de soporte y resistencia. Abre el VWAP, ¿dónde está? Este de acá. Precio medio ponderado por volumen, lo tiro desde el comienzo del impulso. Y el VWAP está también en esa zona. Fíjense, media, es esta línea blanca. Así que me parece, o sea, esto así, parece una buena zona. Esto lo abarca desde la media móvil de 20 hasta el VWAP, línea blanca. Este nivelcito de acá. En semanal, ¿no? Eh, Como para buscar una zona de freno del precio. Eh, a ver, a ver, en diario. En diario es un poquito menos alentable el panorama porque ya estamos haciendo, acá veníamos de un rango, lo rompió. Fíjense que venimos haciendo, tenemos este mínimo acá, máximo, máximo. O sea, la estructura es esta, en diario. Tenemos este máximo acá, en los 144,90. Y por ahora este mínimo acá, en los 116,71. Esto, de vuelta, fíjense, la velocidad, impulso, retroceso, A, B, C. Esto estaría siendo un retroceso de este impulso más micro que tenemos en este movimiento de acá. Si yo tiro el retroceso de FIBO, retrocedió hasta el 38%. Esto quiere decir que si rompe este mínimo, la estructura estaría acá, porque llegó hasta el 38%, que es como el requisito mínimo. La estructura estaría acá. Si el precio rompe este mínimo, la estructura la bajo de acá a acá. ¿Qué quiere decir? Que
No, básicamente esa, la estructura la tendríamos acá porque el precio llegó hasta el 38%, por lo menos, e hizo un nuevo mínimo. Todavía no pasó eso. Retrocedió hasta el 38%, pero no hizo un nuevo mínimo. ¿Dónde está la media móvil? ¿Dónde está el volumen? Eh, Oracle. Eh, Acá está sobre la media móvil de 20. Bueno, lo tengo que configurar un poquito. Vamos a sacarle lo de las velas. Bien, lo voy a sacar. Aguardame un segundito. Media móvil. Los niveles de FIBO. Bueno, igual Fibonacci no lo tengo activado. Ahí está. Acá está sobre la media móvil de 20. Yo creo que en caso de cerrar por encima de la media móvil de 20, vamos a ir a buscar esta zona de máximos, que también fíjense que es una zona de soporte y resistencia más interna, no más de gráfico intradiario. Si yo lo pongo de esta manera, fíjense que fue donde estuvo frenando el precio, en estos niveles de acá. Así que me parece que esa podría ser la próxima zona. Máximo, mínimo. La realidad es que no hay mucho movimiento, está muy lateral el mercado. Lo ven en semanal. O sea, fíjense que el último mes y medio fue de muy baja volatilidad. eh, Así que es más que nada operar los rangos que se están formando. Fíjense que acá lo rompió este rango. Si cierra por acá, se daría el back to the channel, que es falsa ruptura de un rango, lo rompe por abajo, se vuelve a meter, se reincorpora al rango y iría a buscar el techo del rango. Este patrón se está dando en Solana, porque es donde ya rompió a la baja. En Ethereum y en Bitcoin todavía no había roto. Que de hecho, si se fijan, Solana está cayendo mucho más. 1,40, mientras que Ethereum 0,37 y Bitcoin 0,72. Por eso les digo que en Solana ya se rompió ese rango a la baja. Eh, y después, me han dicho XRP. XRP, fíjense esto, ¿no? El caso de vuelta. Miren esta vela asquerosa con este volumen y a partir de ahí el precio lateralizó. No es que continuó, no es que siguió cayendo. Porque de hecho estas velas suelen ser más alcistas que bajistas, porque el precio cayó un 14%, sí, pero en un momento de la semana había caído un 73%. O sea, recuperó, fíjense, un 230%. Es una vela más alcista que bajista, en general, ese tipo de vela, por más allá del color. Acá estamos en una zona de soporte interesante en semanal, en XRP. Zona de interés. Y de hecho estamos también en un rango, porque yo podría marcar el techo acá. Soporte, soporte, soporte. Así que podríamos tranquilamente tener una zona de rebote hasta la media móvil, hasta los 2,28. Que de hecho, a ver, una cosa. Quiero probar una cosa, a ver. Esta es la resistencia, este es el soporte. El análisis en bloque que siempre hago. Fíjense que me quedó perfectito. Acá, con perfección, fue a buscar esta zona. O sea que se está moviendo en bloques simétricos. Fíjense que esto tiene la misma dimensión que esto. Y sirvió como zona de soporte de resistencia. Y si yo busco el 50% de ese bloque, o sea, desde acá hasta acá, el 50%, la mitad de este bloque lo tengo acá, en los 2,72, por ejemplo. Y si yo tiro una línea para atrás, fíjense que fue una zona de resistencia en intradía. Se ve mejor en 4 horas, seguro. Para en que saco el oracle. Fíjense cómo fue soporte, 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 resistencia, resistencia. Este es el 50% de este bloque semanal. El 50% de este bloque semanal que está acá. Y la media móvil, de hecho, ¿dónde estaba? Mm, Acá tengo solo la de 20. La de 50 está ahí también. Así que me parece que primera zona, me parece una zona de rebote esta, la verdad. Insisto, no para cambiar la tendencia, pero un movimiento contratendencial. Desde acá, por ejemplo, perdonen.
todo este impulso, yo voy a marcarlo desde acá, porque la verdad que eso fue un movimiento de manipulación, así que yo voy a marcarlo desde acá, o sea, esta mecha de acá, para esto no la voy a contar. Yo esperaría por lo menos hasta el 38%, esta zona de acá. La zona de 2,46, segunda zona, fíjense, corresponde zona de soporte y resistencia, la mitad del bloque y el 50% de FIBO, en 2,69, como segundo nivel. Lo más lógico ahora en el rebote es como mínimo ir a buscar la zona de la media móvil, que encima está este clúster de dos medias móviles. Y de hecho, a ver si yo tiro vamos a tirar el volume profile de todo este rango. El POC está acá, en este nivel de acá. Así que la zona de 2, la zona de 2,39 más o menos, sí, ¿no? Está acá. 2,40, 2,30 me parece la primera zona interesante, ya después 2,70, la segunda zona. Podría ser un ABC, o sea, todavía no tuvimos un retroceso, pero podría ser un ABC para seguir cayendo. O ABCDE en 5 ondas para seguir cayendo también. Para seguir cayendo por ahora porque estamos en tendencia bajista. Entonces, a priori sería un retroceso para seguir corrigiendo a la baja, para seguir cayendo a la baja. Eh, Perfecto. Y después tengo Merval, ¿dónde lo tengo? Eh, Índice, ¿no? Acá el Merval en dólares. Eh, más allá de los fundamentals, ¿no? De Argentina y de determinados sectores, como por ejemplo el sector bancario o el sector energético, que tiene un poquito mejor de proyección el sector energético, ahora de corto plazo, de corto y mediano plazo, que son los dos sectores que mueven el Merval. Fíjense que acá tenemos una zona de resistencia, soporte y un gap, que muy probablemente el precio vaya a visitar, gap, acá. Ahora mismo estamos en una zona de resistencia, la verdad. Tenemos esta zona de acá, zona del máximo histórico. Eh, Tenemos esta zona de acá también. Así que, o sea, no me parecen precios de compra acá. Esperaría una corrección, por lo menos, eh, hasta la media móvil, que fíjense que sería una corrección muy chiquita. Toda esta suba se dio después de las elecciones, eh, del casi 38%. Así que esperaría por lo menos esta zona de acá, que se condice con este nivelcito que tenemos acá. Esperen que le voy a poner zona de interés. Ahí se ve más claro. Como mínimo, como mínimo. Obviamente, en caso de superar esta zona, vamos a ir a la zona de los 2.395. La zona, yo digo obviamente, ¿no? Digo, lo más lógico sería que vaya a visitar la zona del máximo histórico. Eh, ¿Qué más tenemos? Impulso, pullback, impulso, pullback. Sí, fíjense que de hecho teníamos este mínimo, este máximo. A ver, esto de acá corrigió. Sí, acá nos pusimos ya alcistas. Veníamos de tener máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Rompimos este máximo de acá. Ahora tenemos que hacer un mínimo más alto. O sea, todavía no lo hicimos. El mínimo más alto podría venir, por ejemplo, en esta zona que les estoy marcando. Otra zona que veo muy buena, ya con una corrección un poco más grande, esta de acá. ¿Por qué? Zona de resistencia, zona de soporte, gap y 70% de Fibonacci. Acá, este nivelcito de acá. Los 1.390 más o menos. No estaríamos bajistas porque la estructura está acá, la verdad. La estructura semanal está acá. Por ahora está muy lejos del precio. O sea que lo más lógico es que ahora tengamos un retroceso. Eh, Como mínimo hasta esta zona, la zona de los 1.794 y 1.700, 1.705 más o menos. Eh, Antes de ir a buscar la zona de máximos, porque estamos en tendencia alcista, que es lo que yo creo que va a pasar. Vamos a tener una corrección más o menos hasta esta zona para ir a buscar la zona de máximos. Eh, y ASML en semanal, impulso, retroceso, pullback hasta el 50%, perfecto. Teníamos la estructura acá, o sea, la estructura está acá, el mínimo semanal importante está acá. A ver, para ver. eh, sí, el mínimo lo tenemos ahí. Tenemos este impulso.
Esto, acá podría haber potencialmente un nivel, no llegó al 38%, esto es medio subjetivo, medio finito. Acá podríamos tener un primer nivel, porque esta podría ser una microestructura, porque esta está muy lejos ahora. Entonces podríamos tener este nivel. El precio hizo un nuevo máximo, pero lo hizo con divergencia. Fíjense, máximo, más alto, pero con divergencia. De hecho, también se ve que lo hizo con un volumen más bajo. Así que lo más probable es que tengamos un. O sea, no me parece en precio de compra, además estamos en clara zona de resistencia acá. Si yo voy, marco desde esta mecha hasta la de acá, es una clara zona de resistencia. No me parecen zonas para entrar. Yo esperaría, dado lo sobreextendido que está, una corrección un poco más larga. O sea, mínimo hasta la zona de 981, que es la media móvil de 20, pero diría que inclusive un poco más grande. A ver. Podría ser inclusive hasta esta zona de acá. La zona de. Vamos a poner zona long. Entre los 8,87 y 8,83. 0,68 de Fibonacci, media móvil exponencial de 200 periodos semanal. Y también una zona de soporte acá. Vamos a tomar este soporte de acá, lo voy a tirar para allá. Fíjense que coincide ese nivel ahí, verde. Si yo lo tiro para atrás, acá fue resistencia. Doble techo para abajo, soporte, resistencia. Así que veo esta zona. Dado que hay una divergencia semanal, me parecería que podría haber una corrección más larga hasta esta zona. Pero como mínimo, o sea, debería corregir hasta el 38%. Hasta acá. Más o menos la zona de los 9,83, 9,67 aproximadamente. Insisto, desconozco los fundamentales de la empresa, pero dado la divergencia que tenemos acá, lo más probable es que tengamos quizás un patrón un poquito más largo. Podríamos tener inclusive un ABC, o sea, tener una reacción acá y llegar hasta esta zona, un movimiento correctivo en 3 ondas para después seguir subiendo hasta la zona de máximos. A ver si tiro el VWAP desde este impulso. El VWAP, fíjense, tengo el VWAP en esta zona justo, 946, acá. O sea, reafirma y después la desviación estándar 1 en esta zona. O sea, reafirma estas dos zonas como zonas de rebote. O sea, le agrego una confluencia más, digamos. Eh, Acá, por ejemplo, podría tirar el volume profile en esta zona que fue medio de acumulación, de distribución, ¿no? Acá, como un ranguito acá, todo este nivel. Agarro el volumen lateral. Esto es subjetivo, pero más o menos desde acá. Se dio desde acá a acá. Este ranguito. Yo tengo el POC acá. Si estiro el POC semanal, me queda acá. Ahí. De vuelta, en esta zona. Así que me parece que este es el primer target que tengo. En los 970 aproximadamente. Según las herramientas que yo utilizo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, esto va a estar todo grabado, así que no se preocupen. Hasta este punto ya grabamos. Así que espero haber sido claro, espero haber respondido sus consultas. Y bueno, les súper agradezco por habernos acompañado este año. La verdad que creo que dimos 25 community calls, más o menos arranqué mediados de enero, me parece, de este año. Así que mil gracias por haberse sumado. La verdad que fueron creciendo un montón las calls. Y bueno, obviamente ustedes le dan sentido, porque si no se suma nadie no tiene ningún sentido, no me beneficio yo. Así que es para ustedes. Así que les agradecemos un montón por haberse sumado. Y bueno, el año que viene venimos con bastantes cosas en términos de cursos intensivos, clases en vivo con lo del tema de las estrategias que yo les pensaba mostrar. Y bueno, obviamente vamos a seguir con las calls como siempre. Después les pasaremos los horarios, a ver si hay alguna modificación con los días y los horarios, por mi disponibilidad en realidad. Pero no, la idea es seguir y si se puede también tener 4 al mes, yo no tengo ningún problema. Vamos a aumentar la frecuencia. Así que mil gracias a vos, Gonza. Me alegro que les haya gustado. Cualquier duda que tengan cuando la vuelvan a ver sobre el análisis técnico y sobre la herramienta que les mandé en Google Sheets, me avisan también. Bueno, me alegro, Richard, por que te guste. Nada, tienen la plataforma, están los cursos, está el Metafolio, tienen todas las clases grabadas, todas las que tuvimos en el año. Eh, Así que bueno, cuando ustedes las vayan viendo, me avisan si tienen alguna duda de clases más viejas, digamos. Y me escriben, me arroban tanto en el grupo de Gol como en el del intensivo de Fibonacci, que estoy en los dos.
Gracias a vos, Santi, Claudio, Fer. Bueno, que termine muy bien el año, que arranquen de manera excelente el año que viene. Y bueno, nos estaremos viendo en unos días, ya en la call de enero. Les mando un abrazo grande y bueno, después seguramente les mando un saludo el 31 de la noche por los dos grupos. Cuídense y de vuelta mil gracias por habernos acompañado este año. Cuídense, abrazo grande y buenas noches. Feliz año para vos también, Claudio.